Doctora en Antropología Social y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Ella ha vivido en Arica e investiga, entre otros temas, sobre las similitudes y diferencias de la migración en distintos lugares de Chile. Hablará sobre el marco jurídico migratorio y además su contexto y las propuestas que se debe de tener en cuenta a caras a la nueva ley. Démosle la bienvenida a Menara. Solo recordar que tenemos 15 minutos para la disertación, máximo ampliación hasta 20. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, qué ansiedad. Ya. Bueno, yo quisiera empezar la intervención hablando muy rápido. Bueno, primero felicitando a todos los colegas de la Oficina Ciudadano Global de Arica por la organización del seminario, pero sobre todo por algo que va más allá de la organización en sí misma, que es el empeño y el esfuerzo que se está poniendo desde la Ciudadano Global en Arica, Servicio de Gestión de Migrantes, en construir espacios de diálogo que sean democráticos, ¿no? Entonces siempre hay una mirada a invitar diferentes personas que hablen desde diferentes ámbitos. Entonces invitan gente de la universidad, gente de las comunidades, gente del gobierno. Entonces hay como un real interés por crear espacios más democráticos de intercambio, y yo creo que eso es fundamental, no solamente de cara a construir procesos locales de democracia, sino también de cara a llevar lo que se piensa sobre la cuestión migratoria desde las regiones hacia Santiago, y desde Santiago hacia las regiones, ¿no? Entonces, esos espacios son fundamentales, ¿no? Bueno, y hace cosa de 3 años no se hacían, no habían convocatorias, digamos, para discutir la frontera, la ley migratoria, llamando gente de todo el país en el norte. Entonces eso, yo creo que Ciudadano Global está haciendo un gran servicio y hay que decirlo públicamente. Bueno, lo otro es agradecer personalmente a José Tomás Vicuña, no solamente la invitación, pero porque desde Ciudadano Global me han abierto todas las puertas para hacer mi trabajo de investigación acá en el norte, ¿no? Y me han aguantado todas las locuras durante muchos años, con lo cual soy súper grata y siento parte también de la oficina, para bien y para mal. Para mal y para bien. Bueno, entonces, Chumi me convocó a hablar desde el marco jurídico migratorio en Chile. Fíjense en las comillas. Esas comillas no son un detalle, son una provocación. Por eso quiero hacer un momento y pedirles que se fijen en ellas, ¿no? Contextos y propuestas. Entonces, Chumi me pidió que hablara de este tema porque hemos estado trabajando conjuntamente en 2 proyectos de investigación que tocan este tema y que lo han trabajado, ¿no? Uno de ellos es, a ver si se achunto, es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Nacional de Ciencias de Chile, que vengo coordinando yo desde el año 2012, y que es un estudio comparado de la experiencia de mujeres peruanas en el norte de Chile y en el centro del país. Ese es uno de los estudios en los cuales hemos estado cuestionando la incidencia de la ley migratoria en Chile, ¿no? Pero el otro estudio es uno que hemos desarrollado con Ciudadano Global desde inicios de 2013 más o menos, que es un diagnóstico de la migración en Arica, que entre otras cosas aborda también la cuestión jurídica y que debe salir publicada a inicios del próximo año, si todo va bien. Bueno, y esos 2 estudios nosotros llegamos a una conclusión muy importante que tiene que ver con la forma como en este Estado democrático de derecho la constitución de leyes universalistas incide de forma desigual. Este es un problema que no es un problema solo chileno, hay que ser justos en relación a eso. Naciones Unidas viene alertando a todos los países del cono sudamericano sobre el hecho de que nuestras democracias tienen una debilidad estructural relacionada a las asimetrías internas de nuestros países. ¿A qué me refiero con esto? Estamos divididos, algunos estados como Brasil, en estados, otros en provincias y departamentos, otros en regiones, como es el caso de Chile. Pero esas regiones entre sí son muy desiguales. Tienen diferente nivel de inversión económico, diferente acceso al recurso del Estado, diferentes niveles de formación de capital humano, diferente acceso a derechos humanos y diferentes niveles de equidad o inequidad social. Entonces, una normativa nacional que se plantea sin indagar el impacto que va a tener en las diferentes regiones, sin llevar en consideración que es un Estado asimétrico al que se va a aplicar esa normativa, es una normativa que no va a ser democrática.
Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales que hemos estado entendiendo, porque la ley migratoria, la normativa migratoria en Chile, si bien incide en todo el país, o supuestamente incide en todo el país, acá en la región de frontera, y yo creo que en otras regiones, en otras provincias, incide de forma desastrosa, porque no está pensada para las especificidades, las configuraciones culturales, sociales y políticas de esta región, que debieran ser tomadas en cuenta a la hora de pensar cómo se va a aplicar, por ejemplo, la ley. Bueno, hagamos una ley universal, pero pensemos en procesos de aplicación que sean generosos para los contextos culturales de las regiones, ¿no? Entonces, en Chile va entre comillas, porque yo creo que donde quiero llegar acá es, quiero sembrarles una tensión, ¿no? Qué mala onda, ¿no? ¿Por qué invitan a esta persona, no? Quiero sembrarles la tensión de pensar cómo vamos a construir una ley universal que lleve en su intención la idea de que somos un Estado, y digo somos porque soy migrante en este país, pero soy parte, por favor, somos un país asimétrico y las leyes tienen que ser pensadas para esta asimetría. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en Chile de cara al futuro? Incluyendo entre Menara y otros migrantes más en Chile, ¿no? Bueno, pero yo sé que este es un debate súper apasionante, nosotros podemos estar acá peleándonos, abrazándonos horas alrededor de este tema. Pero yo quería hacer 3 puntos que yo creo que puedan ser atingentes para construir en ustedes esta tensión. ¿Qué puntos? En primer lugar, quería hacerles un breve panorama de las leyes del marco normativo sobre migraciones, también va entre comillas en Chile, para contarles cuáles son las normativas que debieran incidir no solamente sobre la población migrante, pero sobre la población en desplazamiento, población extranjera en desplazamiento. Ahí me refiero también a gente que viene pidiendo refugio, a los refugiados, a la gente que llega a Chile en situación de trata. Y eso no es migración, esos son otros fenómenos que debieran tener trato específico, pero la normativa chilena de alguna manera mezcla todo esto en un gran bol, ¿no? Y quisiera presentarles este panorama de este gran bol. Pero no me voy a detener en cada una de las normativas, sino que yo lo que quisiera hacer es plantearles los problemas conceptuales que estas normativas tienen, porque nosotros sufrimos de una esquizofrenia normativa de la migración en Chile, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que tenemos 2 cuerpos de normativas que están pensados según 2 principios jurídicos diferentes. Entonces la aplicación de eso simultáneamente no es solamente imposible, sino que es inviable, tiene un problema estructural de concepto, ¿no? Y eso es lo que quisiera construir con ustedes. Y finalmente, nosotros en esos 2 años y algo de trabajo de terreno acá en Arica y Parinacota recopilamos relatos del incumplimiento de derechos en la frontera, en la ciudad, por parte de inmigrantes de diferentes nacionalidades. Hay un montón de relatos, de verdad es como asustador. Yo ni siquiera sé cómo llevar a buen puerto esta cantidad de relatos sobre el incumplimiento de los derechos humanos en esta región. Pero yo seleccioné 3, no creo que me alcance contar los 3 casos, que son 3 historias. Voy a contar uno de ellos que yo creo que es bastante representativo de lo que estoy queriendo contar acá, sobre cómo o bien no se cumple la normativa o bien se la cumple de manera discrecional o incompleta, provocando en realidad que la forma del cumplimiento tenga un efecto totalmente opuesto a lo que propone la ley o la normativa, ¿no? Bueno, empecemos entonces con las normativas nacionales y los acuerdos internacionales en materia migratoria en Chile. Lo primero que hay que pensar, cuando yo les contaba que hay una esquizofrenia conceptual, ¿no? Es que nosotros acá en Chile tenemos 2 marcos normativos, uno que es nacional, que son las normativas construidas desde el Estado-Nación, y otro cuerpo normativo internacional, que son los acuerdos, tratados y convenios internacionales que Chile ha firmado y que directa o indirectamente, fíjense que no todo es directamente relacionado a los migrantes, pero directa o indirectamente concede derechos a la población migrante documentada o indocumentada. Entonces, lo que pasa con esos 2 marcos normativos es que ellos parten de principios jurídicos totalmente antagónicos. De eso voy a hablar más adelante. Pero antes de hablar de esto, les enseño cuáles son esos marcos normativos, ¿no? Bien. Entonces, la parte de lo nacional es bastante corta, eso también llama la atención. Tenemos el decreto Fuerza Ley 69 del año 53 que crió el DEM, el Departamento de Extranjería y Migración, que es el órgano responsable por todo lo referente a la cuestión migrante en el país y que ahora pertenece al Ministerio del Interior, no siempre perteneció. El decreto supremo 5142 de los años 60 sobre la nacionalización de los extranjeros. Luego tenemos el decreto ley 1094 del año 75, que es la ley de extranjería.
acá una pausa necesaria. Chile no tiene una ley migratoria, Chile tiene una ley de extranjería. Y por ahí ya hablamos del tipo de concepto que va por detrás de esa idea. Entonces no está planteada la idea de que alguien venga a vivir como migrante acá. Está planteada la idea de que los de afuera son siempre extranjeros, no importa si llevan 20, 30, 40 años, es una ley de extranjería. Fue otorgada por Augusto Pinochet poco después del golpe de Estado, con razones vinculadas a ciertas concepciones que pensaban a todo y cualquier extranjero como una amenaza potencial al Estado. Entonces esta ley, y eso no es una interpretación mía, es lo que dice el párrafo 1 de la ley: todo inmigrante es una potencial amenaza al Estado y el Estado tiene el derecho de discrecionalmente seleccionar a aquellos que van a estar o no en el país, o expulsar también discrecionalmente al inmigrante de acuerdo con el extranjero, no inmigrante, de acuerdo con sus intereses, ¿no? Bueno, este marco jurídico, entre otras cosas, tiene un problema conceptual para un Estado de Derecho democrático, porque, no sé si ustedes saben, en las democracias uno de los pilares de la constitución del Estado de Derecho tiene que ver con el derecho de la defensa negativa de los sujetos. ¿Qué es eso? La persona tiene el derecho de defenderse frente al Estado y de accionar el Estado para defenderse, y tiene el derecho de no ser culpable hasta que se le pruebe la culpabilidad. Este decreto ley, esa es una de las bases de la constitución del Estado de Derecho democrático. Este decreto ley parte del supuesto opuesto a eso, de que el migrante, antes de que se le juzgue, antes de que pueda accionar el Estado, es culpable, es potencialmente culpable. Entonces hay un problema con esta ley que tiene que ver con el hecho de que ella no es adaptable a un Estado democrático de derecho en su concepción fundacional, ¿no? Entonces es grave la situación. Bueno, pero ahí tenemos luego, en el 84, el Decreto Supremo 597, que es el reglamento de extranjería, que establece los procedimientos para pedir visa y tal. Y luego, del 84 al 2005, un silencio legal jurídico en Chile sobre la migración. 20 años de la vuelta a la democracia y un periodo, sobre todo a partir de los años 90, en que hay una diversificación de los orígenes nacionales de los migrantes hacia Chile, una intensificación de la migración en números, ¿no? Nada de eso se acompañó en un proceso de reforma de la ley, 20 años de silencio. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en este contexto no se piensa la cuestión migrante, ¿no? Es una cuestión no menor, tiene que ver con razones de orden político, sobre todo. Pero ahí en el 2005 la reforma sobre la ley de nacionalidad, luego tenemos la ley del refugio del 2010, la complementación de la ley del refugio y la ley referente a la trata de personas del 2011. Esa es la normativa nacional chilena. Es muy insuficiente comparada incluso con las normativas de los países del entorno, ¿no? Comparado con la reciente normativa argentina, es realmente muy insuficiente, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí cuando miramos lo internacional, nos encontramos con un cuerpo jurídico bastante más complejo, un montón de convenciones, acuerdos, tratados, ¿no? Entonces tenemos ahí 12 tratados internacionales, cada uno de ellos con una serie de artículos que reglamentan una serie de derechos concedidos a los estudiantes, a los inmigrantes, los estudiantes. Reforma universitaria. Ay, Dios mío, me van a poner en la cárcel, salgo de aquí y me llevan, ¿no? Bueno, entonces, tenemos la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que universaliza el derecho a acceso a la salud más allá de la condición documental del sujeto, que fíjense, Chile firmó en el 46 y ratificó en el 48, no es novedad, ¿no? Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos también firmada y ratificada en el 48, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Pacto de Derechos Civiles y Políticos que institucionaliza el derecho a la defensa política por parte de la persona no es culpable, y eso se extiende a los no nacionales en el caso de Chile. Entonces, lo que nosotros vamos viendo en cada uno de esos pactos es que todos ellos van a contracorriente de la idea normativa estructural jurídica de la normativa nacional, porque ellos parten del supuesto de que el ser humano, por ser humano, tiene derechos. Está sentado en otro principio de valores, universaliza los derechos humanos, todos esos tratados, ¿no? Bueno, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero contarles que hay una serie de convenciones del derecho del niño y todas ellas hablan del derecho del niño más allá de su condición documental, el derecho de la mujer a la salud, igualdad de trato más allá de su nacionalidad y o condición documental. Eso va universalizando unos derechos que Chile firma y ratifica, pero no cumple, ¿no? Y que constituyen un problema de orden conceptual para la normativa aplicada en Chile. Bueno, entonces, ¿cuáles son las contradicciones y paradojas de este marco normativo, ¿no? Que yo les decía que es un poco esquizofrénico? En un primer momento, la gran paradoja tiene que ver con el hecho de que
Chile ha firmado y ha ratificado la Convención de Viena del año 1968, que es la Convención sobre los Tratados Internacionales. ¿Qué es lo que dice esa convención? El país que firme y ratifique esta convención acepta que todos los tratados, normas y acuerdos internacionales firmados y ratificados tienen validez jurídica constitucional. Se equiparan a lo que está normado en la Carta Magna Nacional. Por lo tanto, están por sobre jerárquicamente las leyes orgánicas, ordinarias y también los decretos leyes. Y la ley de extranjería es un decreto ley. Entonces, si Chile fuera coherente con la aplicación de la normativa internacional y con el Tratado de Viena que firmó en el 68 y ratificó en el mismo año, Chile, a partir de aprobar, por ejemplo, la normativa relacionada al derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares, esta normativa hubiera invalidado el decreto ley. Porque sus disposiciones son contrarias a lo que se dispone en el decreto ley y ella debiera tener valor constitucional por sobre el decreto ley. Entonces, lo que hay acá es una serie de acuerdos internacionales que son firmados, pero que no son jurídicamente respetados por el mismo Estado como se debiera hacer. Y yo creo que eso es lo que hay que debatir. Yo creo que la reforma de la ley debiera pedir a que finalmente se incorporara la lógica de los tratados internacionales a la ley migratoria, ¿no? Es una coherencia básica, ya están firmados y ratificados esos tratados. Bueno, entonces esa es una de las paradojas. La otra de las paradojas es que, si bien es cierto que Chile ha estado destinando una cantidad importante de recursos para cambiar y hacer esos tratados más atingentes y realmente operativos a niveles regionales, también es cierto que el esfuerzo de aplicarlos no ha sido suficiente, porque no hay una formación transversal para los funcionarios del Estado, de las gobernaciones, de las municipalidades, y la capacitación para los términos de sus tratados. Entonces, lo que ocurre es que incluso cuando el tratado es aplicado, incluso cuando se da digamos, el orden desde el gobierno central de que las mujeres inmigrantes embarazadas, indocumentadas, tienen derecho a la asistencia sanitaria en los puestos de salud y en el hospital de Arica, el funcionario de este puesto de salud no fue formado, no recibió la información, no conoce la ley y piensa, como he recogido en algunos testigos de funcionarios de algunos puestos de salud, que no es justo darle atención a un extranjero. Entonces, lo que pasa es que no hay como el mecanismo institucional de institucionalización, para ser redundante, de estos tratados a nivel local, y eso es algo que el Estado debiera hacer, ¿no? Digamos, chorrear la normativa, creando procedimientos de aplicación, creando formación transversal de los funcionarios e implementarla a nivel regional. Y acá en Arica eso requeriría una formación en historia, una formación en destruir mitos, ¿no? Justo lo que hablaba Raúl Bustos hace un rato, ¿no? Pero bueno, yo quisiera contarles un caso, que es el caso número 2, ¿no? Tienes derecho a la salud, pero no a la nacionalidad. Voy a leerlo para ser rápida, ¿sí? Muy rapidito. Yo tenía otro caso también sobre el... bueno, entonces leo el caso y si me alcanza leo otro ejemplo más, ¿no? Porque igual me siento también responsable con esta gente que me ha contado esas historias. Algunas de ellas las he acompañado y creo que es importante que más gente sepa lo que ocurre también, ¿no? Bueno, entonces el caso que yo les quisiera contar es el caso de Joana, que ejemplifica muy claramente cómo el no cumplimiento a niveles locales de los tratados internacionales firmados y ratificados por un lado con la Organización Mundial de la Salud y por otro con la Organización Internacional del Trabajo incide en la reafirmación de fronteras entre chilenos y extranjeros en el norte grande de Chile, específicamente en la ciudad de Arica, ¿no? Joana es una joven boliviana. Este nombre no es el nombre de verdad de ella, la estoy protegiendo por un seudónimo. Ella es boliviana, tiene 38 años de edad, es natural de Santa Cruz de la Sierra y ella vive en uno de los campamentos de Arica, ¿no? A Joana nosotros la entrevistamos durante 2012 y 2013, acompañamos su caso, ¿no? Bueno, el marido de Joana también es boliviano, la abandonó mientras ella estaba embarazada de su última hija que nació acá en Chile. Joana llegó a Chile desde Brasil. Ella migró a Brasil con 19 años junto con su familia nuclear, su papá, su mamá y sus hermanas, ¿no? Pero cuando llegó a Brasil ya era mamá soltera, ella fue de Bolivia a Brasil con su hijita. Bueno, y en Brasil Joana conoció a su marido boliviano, se casó formalmente con él y tuvo otros 2 hijos que son brasileños de nacionalidad. Bueno, cuando Brasil entró en crisis, ella decidió migrar con su familia de Brasil a Santiago a trabajar en el sector textil, ¿no? de una fábrica de ropa en Santiago. Ella también trabajaba con eso en São Paulo, un rubro de la migración boliviana en São Paulo, ¿no? Bueno, entonces llegando a Santiago,
llegaron a esta fábrica, el propietario de la fábrica confiscó los documentos de todos ellos, diciendo que les iba a hacer la visa y el contrato, ¿no? Pero los retuvo el documento y les empezó a amenazar que si salían les iba a delatar por indocumentados. Entonces ellos estuvieron 6 meses viviendo dentro de la fábrica, durmiendo bajo los mesones de las máquinas de costura, sin documentos y con miedo a ser deportados, trabajando entre 16 y 18 horas diarias, con los niños viviendo en la fábrica. Bueno, lograron huir un día y vinieron para Arica intentando cruzar la frontera de vuelta a Bolivia, pensando que llegando a Arica conseguirían cruzar a Bolivia. No consiguieron porque estaba indocumentado y empezaron un largo trámite de redocumentarse, ¿no? Conseguir otra vez sus documentos, los partidos de nacimiento de los niños, y eso es muy difícil y sin recursos. Y mientras hacían eso empezaron a trabajar en los valles productivos de Arica, también indocumentados y sin derechos laborales, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que Joana descubrió que estaba embarazada, ya tenía 5 meses de embarazo. Su marido, que estaba alcoholizado en ese momento, le da una paliza cuando descubre que está embarazada otra vez y huye. Bueno, tras esa fuerte paliza, la policía chilena, los carabineros intervinieron, la PDI también llegó, los llamados por los vecinos y por la hija mayor de Joana, y se decretó una orden de búsqueda y captura del marido de Joana, ¿no? En este momento Joana se trasladó al Hospital Público de Arica, Juan Noé, donde recibió efectivamente atención de urgencia gratis, pese a que estaba indocumentada en Chile. Bueno, entonces acá se cumple lo que está estipulado por parte del Estado chileno por la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que en el artículo 28 estipula que todo inmigrante tiene derecho a atención sanitaria básica, incluso estando indocumentado. También se cumple lo que está establecido en el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que estipula que las mujeres documentadas o no tienen derecho a asistencia, y se cumple el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el niño tiene derecho a ser tratado, en ese caso la niña que Joana llevaba en el vientre. No siempre ocurre esto. A veces los migrantes en urgencia llegan al hospital y no son atendidos, ¿no? Pero en el caso de Joana funcionó. El Estado proveó del derecho, ¿no? Pero tras este episodio el embarazo de ella se complicó sobremanera y ella tuvo que estar el resto del embarazo de reposo, no podía caminar, y fue llevada a una casa de acogida de mujeres parturientes que está en el Valle de Azapa. Estuvo ahí y ahí le informaron que ella tenía derecho a visa por embarazo, ¿no? Entonces empezó a tramitar su visa, pero la visa tardó 8 meses en llegar. Cuando llegó ella ya había dado la luz, por lo tanto siguió indocumentada. Bueno, esto es algo que nosotros hemos escuchado de otras 5 señoras migrantes en los campamentos de Arica sobre cómo tarda la visa. La visa está configurada y es un derecho de los tratados internacionales, la visa de embarazo, pero los trámites legales no permiten que la mayor parte de las mujeres la alcancen a tener antes de tener el hijo, y si lo tienen, la visa se invalida. Entonces, en realidad, la ineficiencia del procedimiento jurídico, del proceso administrativo, hace que la visa no funcione y que las mujeres en la práctica no logren tenerla en tiempo en la mayor parte del caso. Hemos recopilado muchos relatos de eso, ¿no? Bueno, entonces acá la consecuencia directa de esta demora la sufren las madres y los niños. Y el caso de Joana es una vez más paradigmático, ¿no? Cuando su hija nació, ella estaba indocumentada y por lo tanto la niña fue registrada por el registro civil como hija de extranjero transeúnte, sin nacionalidad. La niña no es ni chilena ni boliviana, no tiene una parte de nacimiento válida en ningún lugar. Bueno, entonces, mujeres migrantes nos han explicado que el registro civil acá en Arica casi nunca confiere una nacionalidad chilena a un hijo de extranjero indocumentado. Eso lógicamente va en contra de todo lo firmado y ratificado por Chile en la Convención y el Estatuto de los Apátridas, en la Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migrantes y su Familia y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se les deniega al niño el derecho a una nacionalidad. Eso no es inconstitucional en Chile, ¿no? Y eso también complica la posibilidad de entrada y salida a Chile o de nacionalización por parte de Bolivia. Los niños están en tierra de nadie, ¿no? Bueno, sí, bueno. Yo quisiera contarles que en 2009 la Corte Suprema de Chile dio la razón a una madre que tuvo un hijo indocumentado y decretó que el registro civil debiera conceder la nacionalidad chilena a esa crianza, este niño que nació en Santiago, salió en portugués, este niño que nació en Santiago, porque en Chile el derecho jurídico dice que es nacional chileno el que nace en el territorio, es jus solis, ¿no? Entonces, jurídicamente la Corte Suprema ya decretó la ilegalidad de esta acción por parte del registro civil. Es ilegal decretado por la Corte Suprema. No obstante, en Arica todos los días se registran
hijos e hijas de mujeres inmigrantes como hijos de extranjero transeúnte, más allá del precedente jurídico. Bueno, yo quisiera contarles que este es un ejemplo muy claro de cómo los tratados no se cumplen, cómo no se cumplen las mismas normativas constitucionales chilenas sobre el jus soli, sobre quién debiera ser chileno o no, y cómo todo eso tiene que ver, sobre todo, bajo nuestra observación, incide mucho más fuertemente a partir de criterios de discriminación que son de clase y etnia. A las mujeres que parecen indígenas o que los chilenos consideran indígenas se las trata con aún más desigualdad en relación a estos derechos, y a las mujeres que son consideradas afrodescendientes lo mismo. Entonces también si son considerados pobres, trabajadores de los valles, también incide con más fuerza esta discriminación. Bueno, yo reincido en lo que decía Raúl, yo creo que hay que cambiar una mentalidad sobre los derechos de pertenencia, sobre los imaginarios de quiénes son y quiénes no son. Pero más allá de eso, Chile es un país que tiene mucho orgullo de su capacidad de construir normativas, de seguirlas, ¿no? No lo está haciendo en relación a la normativa migratoria. La atención es, ¿por qué no? Bueno, respondámoslo entre todos. Gracias.